Hola, tengan todos muy buenas tardes, buenos días, esa es la hora que nos escuchen. En el tema de este episodio nuevo de podcast, en donde hemos abierto un espacio jurídico en donde exploramos diferentes temas relevantes en el proceso penal salvadoreño desde una perspectiva clara, técnica y práctica. Hoy traemos un tema, aunque pertenece a la fase temprana del proceso, tiene una importancia enorme para el desarrollo de todo el caso. Y esto es los actos urgentes de comprobación regulados en el Código Procesal Penal. Hablaremos de diligencias que deben relacionarse de inmediato y que muchas veces son decisivas para el resultado final del proceso y que exigen precisión, rapidez y estricto respeto a la legalidad. Los actos urgentes de comprobación son sin duda uno de los pilares de la etapa inicial. Aquí se juega el resguardo de la evidencia, la preservación del lugar del hecho, por ejemplo, la documentación técnica y la base mínima que permite avanzar hacia la presentación de requerimientos fiscales, la imposición de medidas cautelares, el señalamiento de audiencias y en consecuencia las decisiones judiciales. Sin estas diligencias, el proceso penal puede quedar comprometido desde sus cimientos. Es por eso que en este episodio es clave tanto para estudiantes del derecho como para cualquier persona que forma parte de un proceso penal, como fiscales, defensores, investigadores policiales o cualquier operador jurídico que intervenga en el sistema penal. Además, la práctica demuestra que la mayoría de controversias, en los casos de las nulidades que se alegan, la exclusión de evidencia y el cuestionamiento en juicio oral surgen precisamente por irregularidades cometidas dentro de los actos urgentes. Así que entenderemos o trataremos de comprender a profundidad no solo como tema académico, sino que una técnica procesal, una evidencia investigativa y la protección de los derechos fundamentales. Así es, este episodio será particularmente completo. ¿Por qué? No basta con saber que los actos urgentes existen, es necesario comprender cómo, cuándo, por qué y bajo qué límites deben ejecutarse. Vamos a aclarar que los distingue de otras fases, como el anticipo de prueba o las diligencias ordinarias de investigación, como opera la línea divisora entre lo que puede ser la Fiscalía sin autorización judicial y lo que requiere control judicial previo, porque una mala calificación de las diligencias puede terminar anulando la evidencia valiosa. También hablaremos de las garantías constitucionales que rodean estos actos, del tratamiento jurisprudencial más reciente y de errores comunes que vemos en la práctica, desde extracciones de teléfonos sin orden judicial hasta inspecciones como documentos, actuaciones que se justifican como un acto urgente de comprobación, cuando en realidad no lo son. Y por supuesto, presentamos ejemplos concretos que permiten visualizar cómo estos actos se ejecutan en contextos reales: escenas del crimen, cámaras de vigilancia, dispositivos electrónicos, rastros biológicos, testimonios iniciales y más. Nuestro objetivo es que al finalizar este episodio, cada persona que nos escucha pueda identificar con claridad cuáles son los elementos esenciales de un acto urgente de comprobación, qué requisitos exige la ley, cómo hacerlo correctamente y cuáles son los límites que jamás deben rebasarse. Así que pónganse cómodos, preparen sus apuntes, sobre todo los quienes están en la maestría o ejercen en tribunales, porque este tema es fundamental en la práctica penal cotidiana. Comencemos. Bueno, vamos a iniciar hablando de la naturaleza jurídica de los actos urgentes de comprobación y que constituyen diligencias inmediatas, irrepetibles y preliminares que se practican cuando surge la noticia criminal, es decir, el primer conocimiento de la posible comisión de un delito. Su razón de ser es muy clara en materia penal. El tiempo no solo es un factor operativo, sino también un factor probatorio. Mucha evidencia, especialmente las físicas o aquellas relacionadas con el lugar de los hechos o del delito, están sujetas a alteración, destrucción o contaminación natural. Por ejemplo, los rastros biológicos, la posición de los objetos, las huellas, testimonios inmediatos o cualquier otro elemento que pueda desaparecer con el paso de las horas.
Si se espera demasiado, ese escenario original que refleja los hechos se desintegra y con él se compromete no solo la investigación, sino el derecho de las víctimas a una justicia pronta y el derecho del imputado también a un proceso basado en la información objetiva. En otras palabras, estos actos son el primer mecanismo para congelar la realidad, fijarla, preservarla antes de que el tiempo la distorsione. Por eso la ley exige que los actos que se realicen sin demora, porque su valor depende de ejecutarlo justo en el momento oportuno. Correcto. Y es interesante que desde el punto de vista doctrinal, estos actos se sitúan en una zona muy particular del proceso penal, aunque se realizan incluso antes de la formalización del requerimiento fiscal o de la audiencia inicial. La doctrina los ubica dentro de una etapa procesal o preparatoria, pero el Código Procesal Penal salvadoreño los reconoce como parte formal del proceso penal, ya que están regulados, limitados y sometidos a control judicial cuando implica afectación de derechos fundamentales. Es decir, una actuación discrecional, improvisada o transprocesal son acciones que se desarrollan dentro del marco del Código Procesal Penal y que cumplen un objetivo técnico muy concreto. Documentar, fijar y proteger la información esencial sobre el hecho delictivo. Se trata de construir de forma inicial el escenario del delito mediante la recolección de datos que podrían dar sostén al requerimiento, a las medidas cautelares o incluso al futuro jurídico. Además, estos actos permiten identificar si el hecho investigado realmente constituye delito, qué elementos materiales están involucrados, si existen indicios razonables de la participación del imputado y cuáles serán los límites o las líneas de investigación que deberán profundizarse. Y algo crucial, al realizarse con inmediatez, estos actos dotan de objetividad a la investigación, evitando que las hipótesis fiscales se basen únicamente en testimonios tardíos o reconstrucciones especulativas. Por ello, la doctrina insiste que la etapa es el momento de oro de la investigación penal, lo que hace o no se hace. Esos primeros minutos o primeras horas tienen un impacto determinante en la solidez del caso. Ahora vamos a hablar de la finalidad de los actos urgentes de comprobación. La podemos establecer como una finalidad triple, pero cada una de estas finalidades tiene un peso enorme dentro del proceso penal y su impacto directo en la validez y utilidad de la investigación. Primero, su objetivo es preservar datos relevantes antes de que se alteren, desaparezcan o pierdan su valor probatorio. Esto implica actuar con rapidez para fijar evidencia que son frágiles por naturaleza, huellas, rastros biológicos, videos que se borran automáticamente, testimonios inmediatos, posiciones de objetos e incluso la contaminación ambiental. Cada minuto que pasa, la escena cambia. Es por eso la urgencia de tener un mecanismo para capturar la realidad antes de que el tiempo o la intervención humana la destruya o distorsione. El segundo es que estos actos tienen la función de garantizar la eficacia de la investigación penal, proporcionando una base mínima y sólida, verificable, sobre la cual la Fiscalía puede construir su teoría del caso. De nada sirve una investigación que inicia tarde o con datos contaminados. Sin esta etapa, la acusación pierde objetividad, se vuelve débil y se expone a la nulidad o a exclusión probatoria. Los actos urgentes son el cimiento técnico que sostiene toda la investigación posterior. Y tercero, estos actos sirven para dotar a la Fiscalía de insumos iniciales, permitiendo definir con claridad y, si es necesario, solicitar medidas cautelares como los allanamientos, análisis forenses, anticipos de prueba, entre otros. En términos prácticos, los actos urgentes de comprobación son el diagnóstico preliminar, confirman si existe o no un delito, orientan la línea de investigación y evitan decisiones precipitadas basadas únicamente en hipótesis o suposiciones. En resumen, si esta etapa inicial correctamente ejecutada, la Fiscalía avanzará a ciegas, sin fundamento objetivo y sin elementos suficientes para justificar intervenciones posteriores más gravosas. Exactamente, y es importante enfatizar que, aunque estos actos tienen una gran relevancia,
La urgencia no se presume ni puede utilizarse como excusa automática para actuar sin control judicial o sin justificación técnica. La Fiscalía debe motivar de forma concreta y objetiva por qué la diligencia no puede esperar, es decir, debe demostrar que el transcurso del tiempo generaría un riesgo real perdido a la alteración o desaparición de la evidencia. ¿Esto qué quiere decir? Que la urgencia debe basarse en hechos verificables, no es apreciaciones subjetivas o frases genéricas como es necesario actuar de inmediato. La jurisprudencia salvadoreña ha sido firme al sostener que el estándar de urgencia exige una motivación suficiente, clara y razonada que implique cuál es el riesgo específico, por qué la evidencia es susceptible de perderse, por qué la actuación debe ser inmediata y por qué no existe otro medio menos invasivo o menos apresurado. Si la Fiscalía logra justificar esa urgencia, entonces la diligencia deja de ser un acto urgente de comprobación y se convierte en una diligencia ordinaria, sujeta a las reglas generales y en muchos casos la autorización judicial previa. Y aquí este punto crítico. Cuando la autoridad ejecuta un auto urgente sin fundamentar la urgencia, puede provocar la nulidad de las actuaciones, la exclusión de la evidencia y en algunos casos responsabilidades disciplinarias. La urgencia, por tanto, no es una licencia de actuación inmediata, sino una condición excepcional que debe ser argumentada con precisión y coherencia técnica. Bueno, ahora vamos a hablar del fundamento normativo de los actos urgentes de comprobación. El Código Procesal Penal regula esta diligencia dentro del libro segundo, en el marco de la fase inicial de investigación, que abarca todas aquellas actuaciones realizadas desde la noticia criminal hasta la presentación del requerimiento. En esta etapa es donde el legislador reconoce expresamente la necesidad de que la Fiscalía pueda actuar de manera inmediata, pero siempre dentro de parámetros legales y con un equilibrio adecuado entre eficacia investigativa y respeto a los derechos fundamentales. La estructura del Código Procesal Penal establece que la Fiscalía, en su rol de la directora funcional de la investigación, puede realizar actos urgentes sin requerir autorización judicial, pero únicamente en los casos en donde dichas diligencias no implican una afectación directa a los derechos fundamentales de las personas, tales como la intimidad personal, la inviolabilidad de las comunicaciones, del domicilio o la autodeterminación informativa. Por ejemplo, puede realizar sin orden judicial la inspección en un lugar público, el levantamiento de evidencia física, la fijación de fotografías o videográficas de la escena, entrevista informal de testigos espontáneos, la recolección también de indicios visibles y accesibles al momento de ubicar la escena del delito. Estas diligencias se justifican porque están orientadas a preservar el estado de las cosas y su ejecución inmediata es la única forma de impedir la pérdida o alteración de las pruebas. Sin embargo, cuando la diligencia implica estar en esferas protegidas por la Constitución, entonces el Código Procesal Penal es categórico. Se requiere autorización judicial previa, aun cuando la diligencia sea urgente. Este marco normativo evidencia que la Fiscalía no tiene el poder absoluto ni irrestricto durante los actos urgentes. La urgencia permite actuar rápido, pero nunca al margen de las garantías constitucionales. El Código, por tanto, debe interpretarse como un sistema que habilita la actuación inmediata sin caer en excesos e injerencias arbitrarias. Y precisamente sobre este equilibrio entre la necesidad de investigativa y la protección de derechos fundamentales es donde la jurisprudencia salvadoreña ha tenido un papel crucial. Los tribunales, especialmente las cámaras y la sala de lo penal, han desarrollado criterios interpretativos que ayudan a determinar cuándo una diligencia realmente califica como un acto urgente y cómo debe someterse al control judicial previo. Incluso si la Fiscalía considera que existe urgencia, un principio reiterado en las resoluciones judiciales es que la urgencia no vierte
lo ilegal. El legal ni autoriza la autorización a actuar sin límites. Los jueces sostienen que la urgencia no es una carta blanca para ignorar el derecho de la intimidad, la inviolabilidad de las comunicaciones, el debido proceso o las garantías propias del derecho a la defensa. La jurisprudencia ha sido particularmente clara en casos de extracción de los datos y de los dispositivos electrónicos. Aunque la Fiscalía elige que existe un riesgo de pérdida de la información, los tribunales han dicho que la extracción del contenido de un celular, su análisis forense o la revisión de controversiones privadas requiere una autorización judicial fundamentada. ¿Por qué? Porque se trata de información altamente sensible que revela aspectos de la vida privada. Sin esa autorización, cualquier evidencia obtenida es ilegítima y puede ser excluida del juicio. Otro criterio importante es que la Fiscalía debe motivar objetivamente la urgencia. No basta decir hay riesgo de pérdida de la evidencia. Los jueces han establecido que la urgencia debe basarse en hechos verificables, que el contenido sobrescribe automáticamente, que un testigo está por abandonar la escena, que una cámara de seguridad guarda registro solo por horas o por días, que un rastro físico puede desvanecerse por factores ambientales. Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que, aunque la Fiscalía tenga la facultad de realizar ciertos actos urgentes, debe documentar detalladamente cada paso, cuándo se hizo, por qué se encontró, qué aseguró y quién intervino. La falta de documentación también puede generar cuestionamientos sobre la validez de la diligencia. En conclusión, la jurisprudencia salvadoreña fortalece un mensaje claro. La urgencia legitima la rapidez, pero no justifica la invasión indebida de derechos fundamentales. El estándar de actuación debe ser siempre respetuoso de la Constitución y cuando exista afectación potencial a la intimidad, las comunicaciones o la vida privada, el control judicial previo es obligatorio, incluso en situaciones de urgencia. Bueno, ahora vamos a hablar de la clasificación. Cuando hablamos de actos urgentes de comprobación, es indispensable entender que el Código Procesal Penal hace una distinción fundamental entre las diligencias que pueden ejecutarse directamente por la Fiscalía sin intervención judicial y aquellas que, aun siendo urgentes, sí requieren autorización previa del juez por el grado de afectación que puedan tener sobre derechos fundamentales. Esta división o clasificación es esencial porque no todas las actuaciones pueden justificarse solo por la excusa de urgencia. Entonces, veamos de manera detallada estas categorías. Primero, los actos urgentes sin autorización judicial. En este primer grupo están todas aquellas diligencias que la Fiscalía y la Policía pueden realizar de manera inmediata, porque no afectan la esfera íntima y privada de una persona, sino que se ejecutan en espacios públicos y en condiciones que no requieren interrumpir en espacios protegidos constitucionalmente. Y aquí entran, por ejemplo, la inspección en la escena de un crimen. Se trata de uno de los actos más comunes y menos indispensables respecto de las autorizaciones. La inspección debe realizarse inmediatamente para documentar el estado en el que se encuentra el lugar del hecho, como la posición de los objetos, los rastros visibles, daños a los accesos, la iluminación, ingresos y salidas, entre otros. No se necesita una autorización judicial porque normalmente ocurre en lugares públicos o abiertos y la Fiscalía tiene la obligación de preservar la escena antes de que se contamine. 2. Levantamiento de indicios físicos o materiales. Por ejemplo, armas, casquillos, fluidos, herramientas, vestimentas, envases, documentos parcialmente destruidos, restos orgánicos. Todos estos elementos requieren ser asegurados de inmediato y el Código Procesal Penal permite hacerlo sin orden judicial porque forma parte del contenido propio de la escena del delito y representa evidencia frágil. 3.
toma de fotografías y videos. La fijación fotográfica y videográfica es vital para poder ilustrar, congelar el escenario tal y como se encuentra al momento de la intervención. La Fiscalía puede hacerlo sin limitación, siempre que no implique ingresar a una vivienda sin autorización o vulnerar la intimidad de las personas. 4. Podemos mencionar las entrevistas a testigos ubicados en el lugar del hecho. Los llamados testigos espontáneos, personas que estaban presentes o que vieron involucradas y resultó que presenciaron algo relevante, que ellas puedan aportar información inmediata. La urgencia aquí radica en que estas personas pueden alejarse, olvidar detalles o incluso no volver a ser localizadas porque solamente pasaban de manera circunstancial. Como estas entrevistas no constituyen un anticipo de prueba ni afectan derechos fundamentales, pueden realizarse sin orden judicial. También la identificación y fijación de indicios físicos, como por ejemplo las huellas, patrones de sangre, impresiones de calzado, marcas en superficie, manchas o rastros. Estas diligencias no requieren una autorización judicial porque su objetivo es preservar la evidencia visible y accesible en la escena. Todos estos actos se basan en el principio de inmediatez y en la obligación legal de la Fiscalía de proteger la evidencia antes de que desaparezca. Al no tocar información íntima ni invadir espacios privados, la ley permite que sean ejecutados directamente por la Fiscalía o la policía sin intervención previa de un juez. Ahora vamos a hablar de los actos urgentes con autorización judicial. Ahora pasemos al segundo grupo, que es quizás el más delicado. Aquí se encuentran las diligencias que, aunque sean urgentes, sí exigen el control previo de un juez, porque implica entrar en territorios constitucionalmente protegidos. La urgencia existe, claro, pero no autoriza a la Fiscalía a vulnerar la intimidad, la violabilidad de las comunicaciones ni el ámbito privado de una persona. Veamos las diligencias más representativas, la extracción de datos telefónicos celulares. Este es uno de los temas más sensibles. Los celulares contienen nuestra vida entera: fotografías, conversaciones, correos, ubicaciones, contactos, redes sociales, datos bancarios. Por ello, ningún fiscal ni policía puede abrir un celular solo porque está en escena. Aunque el dispositivo sea incautado legalmente, la extracción de su contenido requiere autorización judicial previa, motivada y proporcional. El análisis forense del dispositivo electrónico. Hablemos de las computadoras, tablets, memorias, USB, discos duros, DVR, laptops. Todos estos dispositivos almacenan información privada. El análisis forense solo puede ordenarse mediante resolución judicial, aun cuando exista riesgo de pérdida o sobreescritura automática. La jurisprudencia salvadoreña ha sido contundente. Lo urgente no anula el derecho a la intimidad digital. También hablamos del acceso a la información privada. Historiales de navegación, cuentas personales, perfiles protegidos, datos de geolocalización contenidas en cámaras, espacios privados. Para todo esto necesitan orden judicial, porque la Fiscalía no puede acceder directamente a la información personal resguardada por claves, servidores o nubes digitales. La intervención de las comunicaciones. Este tema es interceptación de llamadas, grabación de conversaciones, monitoreo de mensajes en tiempo real, escucha directa o seguimiento de comunicaciones electrónicas. Por su naturaleza altamente invasiva, estas diligencias requieren autorización judicial estricta y fundamentalmente, y su ejecución se encuentra limitada por requisitos adicionales establecidos en el Código Procesal Penal.
al acceso a correos electrónicos, redes sociales o cuentas digitales. Aquí implica el mismo principio. El contenido en un correo o de una cuenta social por parte de la vida privada de una persona. Ningún fiscal puede entrar directamente aunque exista urgencia. Siempre debe existir autorización judicial con una motivación clara que demuestre la necesidad, proporcionalidad de la medida. En resumen, la clave para clasificar correctamente una diligencia determinada sin afectar uno de los derechos fundamentales. Si no hay afectación a la Fiscalía, puede actuar directamente, pero si la diligencia toca la esfera íntima, privada o comunicacional de una persona, la urgencia no elimina la obligación de obtener una orden judicial previa. Ese control judicial precisamente es lo que garantiza que el proceso sea legítimo, proporcional y respetuoso de la Constitución. Ahora pasamos a otro punto y son los requisitos esenciales para que una diligencia pueda considerarse válida como un verdadero acto urgente de comprobación. No basta que la Fiscalía actúe rápido o que la escena del hecho sea reciente. El sistema procesal salvadoreño, apoyado en criterios jurisprudenciales, establece en conjunto los requisitos estrictos que deben de cumplirse de manera concurrente. Ahora vamos a ver cada uno de ellos con un poco más de profundidad. Primero, el principio de la legalidad. Este debe de estar previsto y permitido por la ley. Este es el punto de partida. Todas las actuaciones de la Fiscalía o de la Policía deben tener respaldo en una norma legal expresa e implícita. La legalidad implica que la diligencia tenga fundamento en el Código Procesal Penal o en las leyes especiales y que la actuación la autoridad tenga competencia para ejecutarla. Si una diligencia no está contemplada en la ley o no se ejecuta de manera distinta a lo regulado, pierde validez aunque se alegue su urgencia. Ahí debe de tener una urgencia real, debe existir un riesgo concreto de pérdida, alteración o desaparición de la evidencia. La urgencia no se presume, se debe de demostrar. Esto significa que la autoridad debe de justificar que, si no se actúa en ese preciso momento, la información de interés podría, en primer lugar, ser destruida, también puede ser modificada por factores ambientales, ser manipulada por terceros, apagarse en el caso de los sistemas electrónicos, perderse naturalmente como los rastros biológicos o videos en los cuales se sobregraba. Es decir, que la urgencia real se constituye sobre el hecho objetivo y no sobre suposiciones. Ahora veamos la necesidad. La diligencia es indispensable para la investigación. Un acto urgente solo puede ejecutarse si es estrictamente necesario para asegurar información clave. La necesidad implica que la actuación sea el medio adecuado para obtener los resultados que la investigación requiere en esta etapa y que no existan alternativas razonables para poder realizarse más adelante sin afectar la prueba. En otras palabras, no es válido calificar un acto como urgente solo por preocupación, sino que deben de existir una justificación vinculada a la esencia de la investigación. Ahora vamos a hablar sobre la proporcionalidad, y es que no debe existir un medio menos invasivo para poder lograr el mismo objetivo. Este requisito debe de tener o tiene dos dimensiones. Primero, proporcionalidad en sentido estricto, que exige que la medida no cause un daño mayor que el bien perseguido, y la proporcionalidad de medios, que implica que la autoridad debe elegir la alternativa menos invasiva para poder obtener la información. En actos urgentes, este requisito es crítico porque evita abusos para el argumento de la urgencia, que históricamente es un terreno muy sensible. Ahora también debemos de hablar sobre la temporalidad. Debe practicarse inmediatamente, sin esperar, sin dilatar, sin demorar. Aquí radica uno de los elementos diferenciadores del acto urgente.
La temporalidad implica que se debe actuar en el momento, tan pronto como la autoridad tenga conocimiento del hecho y se detecte el riesgo de pérdida. Si la Fiscalía espera horas innecesarias o actúa cuando ya no existe riesgo, la diligencia debe de ser un acto urgente y deja de ser el acto urgente y se vuelve una actuación ordinaria. La temporalidad también se verifica al evaluar si el funcionario justificó adecuadamente por qué actuó en ese tiempo y no antes. Sexto, debemos de hablar de la documentación. La autoridad debe dejar constancia detallada de lo actuado. Todo acto urgente debe documentarse cuidadosamente, debiendo establecer quién intervino o quiénes intervinieron, cuándo se realizó, en qué condiciones se realizó la misma, qué encontró, cómo se recolectó la evidencia, la cadena de custodia que se generó a partir de esa recolección. Esta documentación no es un mero formalismo, es lo que garantiza que la prueba sea reproducible, verificable y admisible eventualmente en un juicio. Cuando una diligencia urgente no está bien documentada, su valor probatorio se debilita drásticamente, incluso si objetivamente fue necesaria su realización. Y justamente por todo esto, la práctica judicial salvadoreña ha sido categórica en exigir que la Fiscalía motive adecuadamente cada diligencia, es decir, no basta con mencionar los requisitos, hay que explicarlos, justificarlos y vincularlos a las circunstancias específicas del caso. Una motivación superficial genera o basada en frases repetitivas como para evitar pérdida de evidencia o por la urgencia del caso simplemente no es suficiente. Los jueces han dejado claro que la urgencia debe demostrarse, no declararse. Por eso, cuando la Fiscalía actúa sin detallar por qué la evidencia podría perderse, cuál era el riesgo concreto, por qué la diligencia era indispensable en ese instante. Además, por qué no podía esperarse una orden judicial o por qué esa medida era la menos invasiva. Entonces, en la consecuencia puede ser severa la nulidad de la actuación o exclusión de la evidencia. Esto ocurre cuando la urgencia era evidente en la realidad, porque el proceso de la urgencia debe quedar formalmente acreditada, no solo haber existido que era necesaria. En resumen, los actos urgentes son indispensables, pero también son delicados. Un error en la motivación o la forma de ejecutarlos puede destruir toda una investigación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las garantías que deben respetarse al momento de la realización de estos actos urgentes de comprobación. Aunque se caracterizan por su inmediatez y rapidez, no son actuaciones libres ni desreguladas. Por el contrario, el sistema procesal salvadoreño exige que estas diligencias respeten de manera estricta los principios constitucionales que rigen toda actuación penal. La urgencia no suspende la Constitución. La urgencia convive con la garantía y solo es válida cuando ambas dimensiones se equilibran correctamente. Los principios esenciales que deben observarse siempre son el de dignidad humana, que implica que toda persona, ya sea de los intervinientes en su calidad de procesado o imputado, víctima, testigo, debe ser tratada con respeto, sin abuso, sin coerción, sin prácticas que vulneren su integridad moral y física. La dignidad humana actúa como un límite absoluto. Ninguna diligencia, por urgente que sea, puede justificar tratos degradantes
o invasiones arbitrarias. Otro derecho es el derecho a la defensa. Aunque los actos urgentes ocurran antes de la judicialización formal, los resultados de estas diligencias pueden incidir directamente en el proceso posteriormente. Es por ello que el derecho a la defensa exige que las actuaciones sean documentadas y que en su práctica puedan ser controladas y controvertidas por el imputado o por su abogado. No es necesario que la defensa esté presente, pero si las actuaciones son objetivas, verificables y reproducibles. También está la garantía del debido proceso. Este principio implica que toda diligencia debe realizarse siguiendo los procedimientos ya establecidos previamente en la ley, respetando la legalidad, la proporcionalidad, la motivación y la transparencia. El debido proceso evita improvisaciones, abusos, actuaciones arbitrarias o atajos que puedan comprometer la validez de la evidencia recolectada. El control judicial cuando corresponde. Aquí el juez es el garante del equilibrio entre la urgencia y los derechos fundamentales. Si una diligencia implica acceso a la intimidad de la persona, como por ejemplo verificar el contenido del celular, abrir correos electrónicos, intervenir comunicaciones o ingresar a su domicilio, entonces el control judicial previo es indispensable. La urgencia no autoriza a saltarse este mecanismo constitucional. Y si estos principios no se respetan, las consecuencias pueden ser muy graves para la investigación y para los funcionarios que intervinieron. La urgencia no excusa el error técnico. Cada acto debe cumplir con los requisitos porque un simple incumplimiento puede desencadenar nulidad de la prueba. Si una diligencia se ejecuta sin observar garantías básicas, por ejemplo, sin autorización judicial, cuando era necesaria, la evidencia obtenida puede ser declarada nula. Esto significa que no podrá usarse en juicio, aunque sea objetivamente valiosa. La nulidad puede destruir la línea de investigación, debilitar la acusación y hasta impedir llevar a juicio a un caso con mérito. La violación de los derechos fundamentales. Cuando se invade la intimidad, se accede ilegalmente a datos privados, se interrumpe un domicilio sin orden o se interviene en comunicaciones sin autorización, se produce una violación constitucional. Esto no solo afecta la validez procesal, sino que puede generar responsabilidad internacional al Estado. La responsabilidad disciplinaria del funcionario. Los fiscales y los policías que actúan sin fundamento jurídico, sin motivación o vulnerando derechos pueden enfrentar 1. Procesos disciplinarios. 2. Sanciones administrativas. 3. Investigaciones internas e incluso pueden ser despedidos. También la responsabilidad penal de cada uno de ellos, si su actuación fue arbitraria o abusiva. El trabajo en actos urgentes exige rigor técnico, no improvisación. También ineficacia de la investigación. ¿Cómo se cometen errores en esta etapa? La Fiscalía pierde las bases del caso. Se destruye la cadena de custodia. Se debilitan los indicios de la investigación. Se crean puntos vulnerables que la defensa puede explotar en juicio. Y se generan dudas sobre la imparcialidad o la legalidad de la investigación. En la práctica, muchos casos se caen no por falta de pruebas, sino por errores cometidos en los primeros minutos de la investigación, precisamente en los actos urgentes de comprobación. Por eso decimos que los actos urgentes de comprobación son un arma de doble filo. Si se realizan bien,
fortalecen la investigación, pero si se realizan mal, pueden destruir por completo. Diferencias entre acto urgente de comprobación y anticipo de prueba. Bueno, vamos a hablar entonces sobre las diferencias de estas dos figuras procesales. Cuando hablamos de investigación penal es frecuente que algunas personas confundan los actos urgentes de comprobación con el anticipo de prueba, pero en realidad son figuras muy distintas, cada una con su propia naturaleza, finalidad, requisitos y consecuencias procesales. Empecemos por aclarar el anticipo de prueba. El anticipo de prueba es una diligencia formal, judicializada y excepcional, diseñada para asegurar la recepción de un medio probatorio que por razones objetivas no podrá practicarse o reproducirse en el juicio. Esto puede deberse a múltiples factores, por ejemplo, que un testigo está gravemente enfermo, un menor que se encuentra en situación de vulnerabilidad, un perito que podrá salir del país, una víctima que no podrá declarar más adelante por su estado de salud, porque no va a estar disponible porque no se encontrará en el país también, o una prueba material que está en riesgo de desaparecer o desgradarse sin controles técnicos. El anticipo de prueba requiere la presencia del juez, quien dirige la actuación, garantiza la intervención de todas las partes, permite la contradicción y deja registro en un acta formal que será reproducida íntegramente en la vista pública. Es en esencia una prueba del juicio adelantada en el tiempo, pero con todas las garantías del debate oral del juicio. Además, el anticipo de prueba debe cumplir estrictos requisitos. Primero, una solicitud debidamente fundamentada. 2. Un señalamiento claro de la razón por la cual no podría practicarse esa recepción o ese elemento de prueba en el juicio. También se debe de convocar a todas las partes, debe de haber una contradicción plena al momento de su reproducción y un control judicial directo e inmediato. En cambio, en el acto urgente de comprobación es algo completamente diferente. Aquí no estamos frente a una prueba de juicio ni a una actuación que pretenda sustituir el debate oral. Los actos urgentes se realizan ante la judicialización del caso, incluso antes del requerimiento fiscal, y su única finalidad es fijar, preservar y documentar la información preliminar que podrá perderse si no se actúa de manera inmediata. El acto urgente no garantiza la presencia de todas las partes, no establece un espacio de contradicción, no sustituye la prueba en juicio y no tiene por objeto asegurar su reproducción procesal futura. Es más bien una captura inicial de información que se utilizará para orientar la investigación, fundamentar solicitudes posteriores y construir la teoría del caso. La Fiscalía lo ejecuta cuando existe riesgo real de la pérdida de la evidencia, pero la diligencia no adquiere el carácter de prueba formal de juicio. Su valor probatorio depende de lo posterior análisis, de la cadena de custodia, de la pericia, del pericial técnico o de su incorporación en la vista pública a través de otros mecanismos. Esto es muy importante. Los actos urgentes no crean prueba testimonial ni pericial, sino que generan información básica que servirá como insumo para pruebas posteriores. Bueno, entonces la diferencia central entre ambas figuras es, por lo tanto, la finalidad y el nivel de garantía, mientras que en el anticipo de prueba se protege un medio probatorio destinado al juicio y que por eso es plenamente contradictorio y judicializado. El acto urgente de comprobación se limita a documentar la realidad inmediata para evitar su pérdida. Uno busca asegurar prueba futura y el otro conservar información inicial. También se diferencia
en el estándar de intervención judicial. El anticipo siempre requiere la participación del juez. El acto urgente solo necesita el juez cuando afecta derechos fundamentales y se diferencian en su valor procesal porque el anticipo ingresa directamente como prueba al juicio. En cambio, el acto urgente de comprobación por sí solo no constituye el debate oral, sino que debe de ser incorporado por medio de testigos, peritos o informes técnicos. Ahora, también, en síntesis, mientras el anticipo de prueba es una herramienta pensada para proteger la prueba del juicio, los actos urgentes de comprobación están diseñados para preservar la información primigenia que surge inmediatamente después de ocurrido un hecho delictivo. Ambas figuras son esenciales, pero operan en niveles completamente distintos. Confundirlas puede conducir a errores graves. Diligencias urgentes mal ejecutadas, pruebas inválidas, uso inmediato del anticipo, vulneración de derechos y debilitamiento a la investigación. Por eso es fundamental que el operar jurídico distinga con claridad cuál herramienta utilizar en cada momento. Bueno, amigos, hemos llegado al tiempo que nos dice que finalizamos en este podcast. Es una gran información la que debemos de compartir con ustedes y es por eso que vamos a quedar en deuda y por lo tanto, para darle continuidad a este tema tan importante y tan relevante para un proceso penal, vamos a hacer un segundo episodio en el que continuaremos hablando sobre los diferentes actos urgentes de comprobación. Vamos a hablar sobre la jurisprudencia y más detalles sobre los mismos para que quede ampliamente desarrollado este tema. Así que ha sido todo por este día. Que tengan todo un buen día. Muchas gracias por siempre estar pendientes de las diferentes charlas que tenemos por este medio. Pasen un feliz día o una feliz buenas tardes en el horario que ustedes tengan la oportunidad de ver este podcast.